I'm sure many of you Estoy seguro de que muchos de ustedes, last night thought that I was exaggerating it. que anoche yo estaba exagerando las cosas. I bet many of you sat there. Estoy seguro que muchos de ustedes estaban ahí sentados. It's not like that in Mexico. Dicen, no, eso no pasa en México, no es así. He's an American. Es solo un gringo. He doesn't understand Mexico. No comprende al mexicano. My friends, Amigos, I wish that were true. me gustaría que eso fuera cierto. If I've ever read statistics and it's broken my heart, Si he alguna vez visto estadísticas y me ha partido el corazón, it was reading the official government statistics of Mexico on pornography. fue leer la estadística oficial del INEGI de México, sobre México en cuanto a la pornografía. I have researched almost every country in the world. He hecho investigaciones de casi todos los países del mundo I've never seen one like Mexico. y nunca he visto estadísticas tan alarmantes como las de México. It breaks my heart. Me parte el corazón. When I got back to my hotel, I got the statistics from the government last night. Anoche, regresando ayer, viniendo del hotel para acá, investigué la estadística del gobierno y sobre este asunto anoche. Of all young people in Mexico, De todos los adolescentes, de los jóvenes en México, 90% have been exposed to pornography. el 90% ha sido expuesto a la pornografía. That's more than the United States or any other country. Eso es incluso peor, o un porcentaje aún mayor que en los Estados Unidos o cualquier otro país. Mexico México is the number one producer es el productor número uno in all the world de todo el mundo of child pornography. de pornografía infantil. There's over 100,000 Mexican child porn sites. Hay más de 100,000 sitios porno de pornografía infantil en México. There's no other country like that. No hay ningún otro país como México, tristemente. In Mexico, En México, of all visits to the website, de todas las búsquedas o visitas a sitios web, of everyone that goes to the internet, de todo mundo que entra en la internet, 60% is for pornography. el 60% son búsquedas de pornografía. It's 30-some% in my country. En Estados Unidos es el 30 y tantos %. México is the number one for sexting in all Latin America. es el número uno de mandar en mensajitos por el celular con connotaciones sexuales de toda América Latina. ¿Cómo se llama? Sexting. Sexting, mandar mensajes con connotación sexuales por el teléfono. The number one demographic La demografía número uno in Mexico en México that uses pornography, que ve pornografía, 13 to 18 years old. son de 13 a 18 años de edad. This is the one that amazed me. Esta es la que me sorprende. Of young people watching pornography, De los jóvenes que ven pornografía, 79% in Mexico watch it in their home. el 79% la ve en casa. Excuse me for saying this, Perdónenme por lo que voy a decir, but the parents in Mexico pero los padres mexicanos must be the most disconnected parents in the world. deben ser los padres más desconectados de sus hijos de todo el planeta. They must not even know what's going on in their children's lives. Ni siquiera saben lo que está ocurriendo en las vidas de sus hijos. How sad. ¡Qué triste! Right in their own home. Dentro de casa, justo dentro de casa. Every month, or each year in Mexico, Cada mes de cada año en México, 20,000 children 20,000 niños are taken into sexual labor
to produce pornography. Se los lleva al trabajo infantil sexual para producir pornografía infantil. It's hard to believe this. Qué duro de creer esto. 81% of all children in Mexico El 81% de todos los niños de México have experienced negative effects of pornography on the internet. ya ha tenido efectos negativos en la internet And most de of their- pornográficos. And most of their parents don't even know anything about it. Y de la mayoría de ellos, los padres ni siquiera saben que lo están viendo, lo están haciendo. Mexico is the number 2 country in the world for the México, kidnapping of children for pornography. en México es el segundo país de todo el mundo que se secuestran a los niños para llevárselos a la pornografía infantil. Every 30 days in Mexico, Cada 30 días en México 100 children are taken to produce infant pornography. se llevan 100 niños para que produzcan pornografía infantil. You think I was exaggerating it last night? ¿Y ustedes estaban pensando que yo estaba siendo exagerado anoche? Folks, Mexico has a problem. Amigos, México tiene un problemota. And the church has the same problem as the country. Y la iglesia tiene el mismo problema que el país. I hurt for young people. A mí me duelo por los jóvenes. When parents and leaders and pastors are so irresponsible, Cuando los padres y los líderes de la iglesia están siendo tan irresponsables. now I'll probably never be invited back to speak. Bueno, puede que ya no me vuelven a invitar aquí a hablar. That's okay. No me importa. I've got to tell it the way it is. Tengo que decir las cosas como son. I live in Mexico. Vivo en México. I'm a permanent Mexican immigrant. Soy un emigrado a México permanente. I finally got my papers a few months ago. Me acaban de entregar mis documentos como emigrado a México hace unos meses. This is my second home. Este es mi segundo hogar. And I thought I knew statistics about pornography. Y yo pensé que ya conocía la estadística sobre la pornografía. Now, you pastors, listen to me. Ahora ustedes, pastores, escúchenme. Research shows Las investigaciones muestran it's no different in the evangelical church than the world around. que no hay ninguna diferencia dentro de la iglesia evangélica que en todo lo que lo rodea. In fact, De hecho, if you call yourself a fundamentalist Christian, si te dices ser un cristiano fundamentalista, you're 91% more likely to watch pornography than any secular man. hay una probabilidad del 91% que tú estés viendo pornografía que cuando se te compara con un hombre del mundo secular. In 1 Chronicles 12:32, En Primera de Crónicas 12:32 it says that when the sons of Issachar dice came to David que cuando los hijos de Isaacar llegaron a David and gave their allegiance to him, y le juraron lealtad a él, they said David was very fortunate dijeron David fue muy afortunado because they were men who understood the times. porque eran hombres que comprendían los tiempos. They understood the times Comprendían los tiempos in order to know what to do. para poder saber cómo reaccionar, qué hacer. Well, we've understood the times, Bueno, ya entendimos los tiempos cómo están and it's not good. y no son buenos. What do we do? ¿Qué debemos hacer? I'm mainly going to address parents, Hoy me voy a dirigir principalmente a los padres, but every pastor better listen and take notes. pero más le vale a todo pastor escucharme y tomar apuntes. Before you go to bed tonight, Antes de irse a la cama hoy en la noche, read the first 8 chapters lee los primeros 8 capítulos of Proverbs. del libro de los Proverbios. Over and over again, Una y otra vez there's a repeated phrase about sexuality in children. se repite ahí una frase acerca de la sexualidad en los niños. It's talking about sexuality and all. Entonces está hablando de la sexualidad. And I don't know how many times it says this. Y no sé cuántas veces diga lo siguiente: Children, listen to your father. Hijo, escucha a tu padre.
Children, listen to your mother. Hijo, escucha a tu madre. Children, listen to your parents. Hijo, escucha a tus padres. Children, listen to the wisdom of your father. Hijo, escucha la sabiduría de tu padre. But you know what is interesting? Pero ¿saben qué es lo interesante? There's not one commandment for the parents to talk to their children. Pero no hay ningún mandamiento que se le diga a los padres que les hablen a sus hijos. Not one. Ni uno solo en estos 8 capítulos. Every commandment Cada mandamiento is for the children to listen to their parents. es para que los hijos escuchen a los padres. Why? ¿Por qué? For this reason. Por la siguiente razón. It's a taken for granted that parents will talk to their children. Se da por sentado que los padres le van a hablar a los hijos. What is not taken for granted Lo que no se da por sentado is that the kids will listen to their parents. es que los hijos escuchen. Wow. Wow. I wonder how many of us here Yo me pregunto cuántos de nosotros aquí have regularly talked to our children about sexuality. les hablamos con frecuencia a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Probably 12% of you, Puede que solo el 12% de ustedes, including all the pastors. incluidos todos los pastores. You know what that's called in the Bible? ¿Saben cómo se llama esto en la Biblia? Sin. Pecado. It's a crime to your own children, Es un crimen que estás haciendo en contra de tus propios hijos. especially the father. Especialmente me refiero a los padres varones. I wish I hadn't seen those statistics last night. Hubiera preferido no haber visto estas estadísticas anoche. My heart is sad. Mi corazón está triste. It'd probably be broken if I didn't know there was hope. Tal vez estuviera todo destrozado si no supiera que hay esperanza. There is hope, Hay esperanza, but only pero solamente if the pastors in the church si los pastores en la iglesia rise up and address it. se levantan y lo atacan de frente. I wish I could tell you that will happen in Mexico. Me gustaría decirte que esto va a suceder en México. I'm not sure it will. No estoy seguro de que suceda. Probably right here in Mexico. Puede que aquí en México, Of all youth pastors of all the churches, que todos los pastores de jóvenes de todas las iglesias, for sure 90% watch pornography. de seguro el 90% está viendo pornografía. They go from watching pornography to dealing with our children. Y estos pastores de joven, después de ver la pornografía, salen a predicar, a platicarles a nuestros hijos. Right here. Aquí mismo. Deacons and elders and leaders, Aquí hasta diáconos y hasta líderes ancianos they lead the church. dirigen la iglesia, They praise and worship. alaban y adoran, They walk out the door salen and they surf the internet for porn. y surfean la red, buscan en la red pornografía. The church has never ever faced a problem like this in 2,000 years. La iglesia nunca antes había confrontado algo así tan severo en 2000 años. As Pastor Chuck Swindoll said, Como dijo el pastor Chuck Swindoll, this is the greatest cancer in the church. en español se lo conoce más como Charles Swindoll, este es el cáncer más grande en la iglesia. What can we do? ¿Qué podemos hacer? What can we do as a pastor? ¿Qué podemos hacer como pastor? What can we do as a father, a mother? ¿Qué puedo hacer yo como padre o madre? There's a lot. Hay mucho que se puede hacer. And some of it you won't like. Y mucho de esto a ti no te va a gustar. I want to walk through Quiero llevarte 13 steps. a través de 13 pasos. Now, the 13th step, Ahora, el 13º, you are going to call me a heretic. me vas a llamar, eres un hereje, hermano Josh. Pastors call me a heretic with it, Cuando muchos pastores cuando escuchan eso me dicen hereje, but I know what reality is. pero yo sé cuál es la realidad. I'm biblical, Y yo estoy siendo bíblico, me baso en la Biblia. and they're heretics. Y ellos son los herejes más bien. No, I'm serious. Estoy hablando en serio. Soy muy serio. La última punto. Number 1. Vamos a empezar con el número 1. If God's going to work through us Si Dios va a obrar a través de nosotros to see sexual healthiness of our children, para poder ver la salud sexual de nuestros hijos, their future marriages, de los matrimonios del futuro, your grandchildren, tus nietos, the church. de la iglesia. Number 1, Número 1,
you've got to start very young. debes comenzar a hablarles a tus hijos a muy temprana edad. We've got to start younger than probably every single one of you here believe. Ustedes debemos comenzar a hablarles a una edad que ustedes de aquí ni siquiera se imaginan, ni siquiera lo van a creer. When somebody says to me, Cuando alguien me dice, and I wrote this in my book, y escribí esto en mi libro, Claro, how to speak. habla claro con tus hijos sobre el sexo, el libro. When do you start? ¿Cuándo comienzas a hablar con tus hijos sobre el sexo? You want to win? ¿Quieren que les dé que les diga o que les dé una adelantadita? The day they're born. El día en que nacen les comienzas a hablar sobre sexo. I'm convinced. Estoy convencido If you don't start with your children when they're born, de que si no comienzas a hablarles a tus hijos acerca del sexo cuando nacen, you have a good chance of losing them. tienes una buena probabilidad de que los vas a perder. If the average age Los vas a perder moralmente hablando. La edad promedio of a child exposed to pornography que un niño es expuesto a la pornografía, is 8 years old. que empieza a ver pornografía, que la primera vez que la ves a los 8 años de edad. Now, I believe in Latin America, it's 4 to 6 years old. Y yo creo que en los Estados Unidos es de 4 a 6 años. You need 3, 4, 5 years Necesitas 3, 4, 5 años to implant a spiritual antibody into that child's life. para poner un anticuerpo espiritual en esa vida de ese niñito. By the first time your child sees pornography, Para que la primera vez que tu hijo vea pornografía, and in your mind, you better have 5, 6 years old. y en tu mente debes tener 5 o 6 años de edad, You need to have implanted in their lives ya necesitas haberles implantado en su vida a certain concept of their sexuality. un cierto concepto de su sexualidad. And that takes a long time. Y eso toma mucho tiempo. That their bodies are something beautiful. Que decirles que su cuerpo es algo hermoso. God created sex. Dios creó el sexo. Sex is something wonderful that God created. El sexo es algo maravilloso que Dios creó. That sex is how you got here. Gracias al sexo llegaste tú, estás aquí. We need to build into our children Debemos inculcarles a nuestros hijos an original concept that God's view of their body and sexuality. Una cosmovisión, un punto de vista de cómo Dios creó su cuerpo y su sexualidad. Why? ¿Por qué? Now you hear this. Escucha esto. When the first time they see pornography, Porque la primera vez que ellos ven pornografía, they are going to see it. de seguro la van a ver. You cannot protect your child from seeing pornography, and I don't care how much you pray. Tu hijo va a ver pornografía, te guste o no, no importa cuánto ores para que no la vea. I don't care how much you teach them the Word of God. No me importa cuánto les prediques la palabra de Dios, Your child will see pornography. tu hijo de seguro va a ver pornografía. And these mothers, Y estas madres, oh, I can protect my child. oh, yo puedo proteger a mi hijo de ello. Oh, I love my child. Amo tanto a mi hijito, I take them to church. lo llevo a la I iglesia, teach them the Word of le God. enseño la palabra de Dios. I homeschool them. Hasta no los mando a la escuela, sino I que can- yo soy la maestra en I can casa. protect my child. Yo puedo proteger a mi niñito. Mom, Mamá, you are the problem. tú eres el problema. If you think you can protect your child, you will probably lose your child. Si tú piensas que tú puedes proteger a tu hijo en contra de esto, de seguro lo vas a perder moralmente o espiritualmente. Because mom, you are the problem. Porque tu mamá está siendo el problema, eres el problema. My daughter Katie, Mi hija Katie who has 3 boys, 5 years and younger, tiene 3 hijos, el más chiquito tiene 5 años. a number of months ago sent me an email. Niños varones, tiene 3 niños varones y me enseñó hace meses un correo electrónico. It was incredible. Increíble lo que dijo mi hija. She said, Daddy, Dijo, papi,
now I understand what you're saying. Ahora entiendo lo que siempre has estado predicando. I cannot 100% protect my children from seeing pornography. Yo no puedo proteger a mis hijos 100% de que evitar que vean pornografía. They are going to see it. La van a ver. What I must do as a responsible mother Lo que yo debo hacer como una madre responsable que soy is prepare my children for the first time they see it. es preparar a mis hijos para la primera vez que la vean. Now that's the mother that's going to win with their children. Entonces, esta va a ser la madre que va a ganar en cuanto a la relación y en cuanto a cómo va a educar a sus hijos. Your child will see pornography, Tu hijo de seguro va a ver pornografía, but have you prepared them pero ¿ya los preparaste para ello, para la primera vez? for the first time they see it? Para la primera vez que la vean. If you don't, Y si no lo haces, you'll probably lose your child. de seguro lo vas a, entre comillas, perder. One of the reasons we've got to start when they're born Y una razón por las cuales debemos de comenzar a hablar de ello cuando nacen is that the first time they see it, es que para cuando la primera vez que ellos vean pornografía, they will have a concept of the original. van a tener un concepto de el original. And your child will be able to detect a counterfeit. Si tu hijo puede detectar lo falso, Most children don't have a concept of the original of their sexuality. muchos niños no tienen un concepto de lo que es el original, de lo que es la sexualidad, lo original de la sexualidad. So they can't identify that pornography is a distortion. Entonces no pueden identificar que la pornografía es una distorsión del sexo. How do you do it? ¿Cómo lo haces? I'll tell you how I did with my 3 daughters and my son. Te voy a decir cómo yo lo hice, cómo yo lo practiqué, lo que yo hice con mis 3 hijas y mi hijo. From the time they were born, Desde que nacieron, when they didn't understand words, cuando no entendían palabras, but they understood attitudes. pero sí entendían actitudes, They understood the emotion. ellos entendían la emoción. All the time saying to my daughters and my son, Siempre le estuve diciendo a mis 3 hijas y a mi hijo, how beautiful you are. qué hermosa eres. Oh, God created you such a beautiful person. Dios te creó a ti para que fueras una persona tan linda. God gave you a beautiful body. Dios te dio un cuerpecito muy bonito. And then as time goes on, you add to it. Y luego ya poco a poco empiezas a elaborar, agregarle más cosas a lo que le has venido diciendo. How beautiful God created you. Qué bonito cuerpo te dio Dios, qué bonita te creó. Isn't it wonderful that He creates little girls with vaginas? ¿A poco no es tan bonito que Dios cree a las hijas con vaginas? And then maybe later, Y luego ya después, cuando van isn't it creciendo, wonderful ¿acaso no es maravilloso? that God created little girls with vaginas and little boys with penises? ¿Que no es a poco maravilloso que Dios creó a las niñas con vaginas y a los niños con penes? Isn't it wonderful that God is good? ¿No es acaso maravilloso que no es bonito? Qué bondadoso es Dios. And He created you so good. Y porque te creó tan lindo. And then later on, Y luego poco a poco, isn't it wonderful that God created private parts? ¿no es maravilloso como Dios que creó las partes privadas? Not because they're dirty, No porque sea algo sucio, not because there's something wrong, no porque haya algo malo en ello, but because it's so beautiful. sino porque es algo muy hermoso. And a little later on, Y luego, ya cuando una edad después, más adelante, our private parts are private. nuestras partes privadas son privadas. And little by little, you add to it in conversation. Y poco a poco vas añadiendo a la conversación. Each one of these things, I probably said 50 things to my children when they were growing up. Y esto es, probablemente yo les conté 50 cosas a mis hijos cuando iban creciendo. But if we don't create the concept of the original, Pero si no creamos en su mente el concepto del original, they won't be able to detect a counterfeit. entonces no van a poder detectar lo falsificado, lo falso. Younger children, Los niños aún más jóvenes, 3, 4, 5, 6 years old,
de 3, 4, 5, 6 años de edad, almost always casi siempre are introduced to pornography by a family member. les muestra, un miembro de la familia es el que les muestra la pornografía. An older brother or sister. Y puede ser un hermanito mayor o hermana. Cousins come over. O primitos que vienen a visitarlos. That's a dangerous time. Cuando llegan los primos es un tiempo difícil, es un momento peligroso. Oh, they're family. Ay, son familia. And the parents let their guard down. Y entonces los padres bajan la guardia. When cousins come over, you raise your guard. Cuando lleguen los primitos, levanta la guardia. Almost always small children are introduced by older siblings. A la mayoría de los niños, a los hijos pequeños, se les ven pornografía gracias a hermanos mayores. Number 2, Número 2. if we're going to help see our children win, Si vamos a ayudar a nuestros hijos a que tengan éxito, this is foundational. esto es fundamental. We've got to build Debemos construir a loving, intimate, safe home environment. un entorno que sea íntimo y seguro, un entorno familiar íntimo y seguro, We've got to produce a family environment un entorno familiar where a small child feels totally comfortable en el que un niño se sienta totalmente en confort, cómodo, to ask mommy and daddy anything para preguntarle a mamá o a papá cualquier cosa, without shame, sin que les cause vergüenza, without judgment, sin que sean juzgados por hacer esas preguntas, without humor, es que no haya algo ahí hay algo chistosito, qué chistosito, and without quoting the Bible. y sin estar citando la Biblia. Ooh, doesn't that rub you wrong? Dice, ¿acaso no dice, a poco no está esto mal? You start quoting the Bible to a child. Eso tal vez te moleste a ti. Ay, ¿cómo no le voy a citar la Biblia? Tú comienzas a citarles la Biblia a tu hijo, who just shared this with you. que te acaba de compartir, hacerte una pregunta en cuanto al sexo. Well, don't you know God says? Pero ¿acaso no sabes que Dios dice en la Biblia que? You know in the Bible it says La Biblia dice que that's shaming a child. ahí estás avergonzando al niño. And trust me, they won't ask you again. Y créeme, no te van a volver a preguntar. You can do that later. Luego ya puedes decirles, la Biblia dice, pero en ese momento You listen to your child. escuchas lo que tu hijo te está preguntando. You empathize with your child. Que haya empatía con tu hijo. Almost every parent, Casi todo padre, especially Christians, especialmente los padres cristianos, you shouldn't be watching that. no debes estar viendo eso. Oh, get smart. Vamos, despierta. Why do you think your child came to you? ¿Por qué crees que tu hijo acudió a ti? They know they shouldn't be watching it. Ellos saben que no deben estarlo viendo. They want to know more how not to instead of being condemned for watching it. Ellos más bien quieren saber cómo no verlo, cómo no, en vez de ser condenados por haber visto lo que vieron. And we start out by shaming them. Y empezamos avergonzándolos, causándoles pena. Listen to them. Escúchalos, Empathize with them. sé empático con ellos. And then maybe dinner at the right time. Y luego ya cuando sea el momento propicio, You know, honey, ¿sabes qué, queridito? this is why the Bible says. ¿Sabes qué, cariño? Esto es la razón por la cual la Biblia dice esto. It's not shaming, it's edification. No lo estás avergonzando, sino lo estás edificando. Honey, this is why God said this in His Word. Cariño, esta es la razón por la cual Dios dijo esto en su palabra. One of the first things you have to do when a child shares with you or you discover them watching it Una de las primeras cosas que debes hacer cuando tu hijo te pregunta o cuando lo descubres que está viendo pornografía, the first thing you need to do lo primero que necesitas hacer is reinforce your love for them. es reforzar tu amor por ellos. How much you care about them. Cuánto ellos te importan a ti, That you want the best for them. que tú quieres lo mejor para ellos.
And then out of that, you can start sharing. Y luego después de eso ya puedes empezar a platicar con ellos. Whenever I would see my children doing something Cada vez que yo veía a mis hijos haciendo algo or saying something o diciendo algo que no fuera lo correcto or a wrong attitude, o tenía una actitud mala, I never started out by saying, well, that's wrong. nunca le decía, ¿estás equivocado? ¿Así no es la cosa? You shouldn't do that. ¿No debes hacerlo? If someone did that to you as an adult, you would react to it. Si alguien te dijera, llegara y te dijera eso a ti ya de adulto, ¿cómo reaccionarías? And so does a child. Pues un niño de la igual manera va a reaccionar. So with my 3 daughters and my son, Así que con mis 3 hijas y con mi hijo, I would first ask them 3 questions. primero les hacía 3 preguntas. And if they answered yes to these 3 questions, Y si respondían con un sí a estas 3 preguntas, it didn't matter what it was. no I importa could cuál, mold them. no importaba cuál era su respuesta, y yo podía moldearlos. But if my children answered no to one of these questions, Pero si mi hijo respondía con un no a una de estas 3 preguntas, or if they even hesitated, o incluso si vacilaban al contestar, I was in trouble. yo entonces estaba en problemas. Son, Hijo, do you know that I love you? ¿sabes que te amo? Yeah, Dad. Sí, papá. Son, do you know that I love your mother? Hijo, ¿sabes que yo amo a tu madre? Yeah, Dad. Sí, papá. Son, Hijo, when you get married, cuando tú te cases, do you want to have in love and marriage and sex and family? ¿quieres tener amor y sexo todo dentro de la familia? Y matrimonio. ¿Y el matrimonio? Sí, papá. Then, son, don't do this. Entonces, hijo, no hagas esto. It Deja can de hacer esto. rob you of the opportunity of what I have with your mother. Te va a robar la oportunidad de tener lo que yo tengo con tu madre, What I have with you is my daughter, my son. o de la relación que yo gozo de ti como mi hijo o como mi hija. Did you notice the uniqueness of those 3 questions? ¿Se dan cuenta de lo singular de y lo importante de cada una de esas 3 Had preguntas? nothing to do with content, No tiene que ver nada con el contenido, had nothing to do with substance. no tiene que ver nada con la sustancia, It had to do with relationships. sino que tiene que ver con la relación que gozas con la persona. What I learned, Lo que yo aprendí no matter what the problem was with one of my children, es, sin importar cuál fue el problema que tuviera con alguno de mis hijos, I needed to always es que yo necesitaba siempre elevate the relationship elevar la relación a un estado mayor. and then deal with that issue in the context of the relationship. Y luego lidiar con ese problema en el contexto de la relación. That's a whole different world to live in. Es un mundo completamente diferente en el cual se vive. Children respond to relationships. Los hijos responden a las relaciones. Our child Nuestro hijo needs to feel so safe necesita sentirse tan seguro they can ask mom anything que le pueden preguntarle a mamá cualquier cosa, sin importar el tema, and there'll be no shock effect. y que no van a entrar en shock por lo que se dijo. You mothers Ustedes, mamás, need to realize necesitan darse cuenta your children will read your body language a lot faster than your lips. que tu hijo va a leer tu lenguaje corporal mucho más rápido que tus propios labios. If you seem a little embarrassed, Si lo ves un poco apenadito you tighten up a little. y que tú te pones tensa, Your child knows that. entonces tu hijo se da cuenta de ello It says one thing to your child. y le dice algo, le da un mensaje a tu hijo. I can't talk to mommy about this. Yo no puedo hablar con mamá de este asunto. And they won't. Y entonces ya no lo hacen, dejan de hacerlo. You've got to be ready for anything. Debes estar listo para cualquier cosa. One of my daughters Una de mis hijas was about one and a half, 2 years old. tenía como 1 año y medio, 2 años. My wife said to me, Y mi esposa me dijo, honey, will you give her a bath? ¿puedes ayudarme a bañarla? I said, yes. Claro. The times I wanted to be most excited Y los momentos que yo quería estar más emocionado con mis hijos was giving my children a bath era al ayudarlos a bañarse
or changing their diapers. o al cambiarles el pañal. I said, sure. I said, come on, honey, let's go take a Dice, bath. claro, querida, vamos a tomar un baño. So we went into the master bedroom. Entonces entramos a la recámara principal Turned on the water. y ahí en el baño de la recámara principal prendí el agua, el grifo. I said, now, honey, get undressed. Le dije, por ahora, querida, desvístete. But don't get in the water until Daddy gets back. Pero no te metas en el agua hasta que papá regrese. I'm always afraid they will slip and hit their head. Me daba miedo de que estuvieran ahí en la tina con el agua, que se resbalaran y que se pegaran en la cabeza. So I headed towards the kitchen. Entonces me fui hacia la cocina. I had bought her a little yellow ducky Le había comprado un patito amarillo de hule for when I gave her a bath. para cuando yo le diera o cuando la ayudara a bañarse, I just went out of the door, que jugara con el patito de hule. Y acababa de salir de la puerta and my daughter screamed, y mi hija pegó un grito fortísimo. Daddy, Daddy, Daddy! Papá, papá, papá. I mean, my heart. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. It's like you're in a mall and you can't find your little child. Es como cuando estás en un mall, un centro comercial y no encuentras a tu hijo. ¿Han sentido eso? Some of you have had that happen. I have too. ¿A ustedes les ha pasado eso? A mí también me ocurrió. I ran back in. Regresé corriendo al baño My little baby was looking at her vagina. y mi hijita estaba viendo su vagina. Daddy, Daddy, Dice, papá, papá, I lost my penis. se me cayó el pene. She had seen her brother. Ella había visto a su hermanito. He had a penis. Él tenía un pene. She must have lost hers. Se me perdió el mío. Now that's logical. Es lógico pensar así. Never do something like this. Nunca hagan algo como lo que siga. Don't touch yourself there. No te toques ahí. We don't talk about that. No se habla aquí de eso. No, no, no. Nunca hagas eso. Something like that is a wonderful opportunity to teach. Al contrario, es un momento de enseñanza. I immediately sat down on the tub next to her. Ahí me senté junto a ella en la tina, Oh no, honey. en el borde de la tina, y le dije, no, querida, That's how God made you. así es como Dios hizo a las niñitas. He makes little girls with vaginas Él hace a las niñitas con vaginas and little boys with penises. y a los niños con pene, Isn't that con penes. wonderful? ¿Acaso no es maravilloso? Now let's take our bath. Ahora vamos a bañarnos. I was in a grocery store. Luego yo estaba ahí en un supermercado. I could write a book on stories like this. Pudiera yo escribir todo un libro sobre anécdotas como estas. Big grocery store. Un supermercado grande, una cadena grande. We're standing in front of the meat department. Y estábamos ahí de pie delante del departamento de carnes. There were about 15 people standing around staring at me. Y estaban como 15 personas que me estaban viendo porque mucha gente me reconoce en los Estados Unidos. Because they recognized me. Porque me reconocen quién soy en los My Estados son Unidos. was 6 years old. Y mi hijo tenía 6 años de edad. And out of nowhere he says, Y de repente, de la nada, me hace la siguiente pregunta. Daddy, Papá, when I get older, cuando yo sea más grande, will my penis be as big as yours? ¿mi pene va a ser del tamaño del tuyo? I have no idea where that came from. Yo no sé de dónde el escuincle sacó esa pregunta. You cannot act surprised. No debes reaccionar sorprendido. You cannot react. No puedes reaccionar de una manera negativa. ¿sí? Everyone was staring at me. Todo el mundo se me quedó viendo They all heard it. y todos lo escucharon. I wanted to say, Y yo quería decir, when we get home, I'll explain. cuando lleguemos a casa te lo digo. You never do that. Nunca hagas eso. By the time you get home, En el momento que tú llegues a casa, you have lost a wonderful opportunity. ya perdiste una oportunidad maravillosa de enseñanza. A public question deserves a public answer. Una pregunta en público amerita una respuesta en público. So right in front of everyone, Entonces, enfrente de todo mundo, I explained le expliqué a mi hijo what happens to a penis. lo que le sucedió a un pene. In 50 seconds, En 50 segundos después, Sean said, mi hijo Sean dijo, can we go get ice cream? ok papá, ¿ahora podemos ir a tomar un helado? In 50 seconds, En 50 segundos cambió el tema, from a penis to ice cream. de pene a helado. Why? ¿Por qué?
It wasn't a problem. No era un problema que él tuviera, He simply had curiosity. solamente lo dijo por mera curiosidad. You listen to me. Escúchame, pastor hermano. que We do not answer their curiosity, they will Google it. Si no respondemos a su curiosidad, la van a buscar en Google And usually get the wrong answer. y por lo general van a obtener la respuesta errónea. They need to have that environment Necesitan tener ese entorno that is so safe. que sea seguro para ellos, que puedan hacer preguntas, They can ask mommy or daddy anything en el cual le pueden hacer cualquier pregunta de cualquier tema a papá y a mamá, without being shamed, sin que se los avergüence, without being judged, sin que se los juzgue, without humor, sin que haya cositas de chusca, así de nos reímos, ¿cómo se dice? Morbo, sin cosas morbosas and without quoting the Bible. y sin citarles la Biblia. If a child does not feel that, Si un hijo no siente esto de parte de sus padres, trust me, créeme, they will Google their question. van a googlear, van a buscar en Google la pregunta que no te pudieron hacer a ti And get the wrong answer. y van a obtener una respuesta errónea. Third, En tercer lugar, this is so important. la que sigue es muy, muy importante. As a mom and dad, Como mamá y como papá, you've got to model your faith. debe ser un modelo de tu fe. You need to model your love for your spouse. Debe ser un modelo de lo que es el amor por tu cónyuge In real life. en la vida real. So much so De tal manera that your children que tus hijos want to pursue your faith quieran seguir viviendo, seguir tu ejemplo de fe y vivirla también, and want to pursue your sexuality. y quieran también seguir tu modelo de tu sexualidad. If you don't build that, Si no construyes una relación así con tu hijo, you're climbing a tall mountain. te estás entonces trepando una montaña muy, muy alta. It doesn't mean you can't reach the top, No quiere decir que no puedes llegar a la cima, but it would be more like a cliff. sino más bien como un precipicio. When I wrote, Talk to Your Children About Sex, Cuando yo escribí el libro habla claro con tus hijos sobre el sexo, I wanted to use a lot of personal stories, yo quería usar muchas anécdotas, historias personales, but I wanted to make sure they were accurate. pero quería asegurarme de que eran precisas. So I sent a videographer Entonces mandé a una persona que tomaba videos, to each one of my children's homes los mandé a la casa de cada uno de mis 4 hijos for about a 2-hour interview. para que les hicieran una encuesta, una entrevista de 2 horas a cada uno de One of the ellos. smartest things I've ever done. De una de las cosas más inteligentes que jamás haya hecho. For example, Por ejemplo, one question. una pregunta que le hicieron a mis hijos When was the first time your father talked to you about sex? era: ¿cuándo fue la primera vez que tu papá te habló acerca del sexo? My 3 daughters and my son Y mis 3 hijas y mi hijo immediately said, inmediatamente dijeron: I don't know. no sé, He always talked about it. siempre hablaba de ello. We talked about it at breakfast. Lo hablamos del sexo en el desayuno, We talked about it at lunch. en la comida, We talked about it at dinner. en la cena, We talked about it on the way to school. siempre de camino a la escuela, We talked about it on the way to a movie. de camino al cine, We talked about it on the way to football. de camino a la práctica de fútbol. Mom and dad, Papá y mamá, if your child si tu hijo can remember the first time you talked to them, puede recordar la primera vez que tú les hablaste acerca del sexo, you blew it. la regaste. It should be so early Debe ser a tan temprana edad and so often y tan a menudo they can't remember. que tus hijos ni siquiera puedan recordarlo. The second question they asked me, La segunda pregunta que les hicieron 3 daughters and a son, a 3 hijas y a un hijo: what was your greatest motivation for waiting until marriage? ¿cuál fue tu motivación más alta? ¿Cuál fue lo que más te motivó a que te esperaras a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio?
What was your greatest motivation to wait sexually until marriage? ¿Qué fue lo que más te motivó a que te esperaras a tener relaciones sexuales antes de casarte? When I read the transcript of the video, Cuando yo leí el script el guión del video, I cried, me puse a llorar, like I did last night when I read the stats about Mexico. tal como lloré anoche al leer las estadísticas acerca de la pornografía en México. Each one of my kids Cada uno de mis hijos answered, respondió, because I always wanted what my father has with my mother, and it's worth waiting for. porque yo me esperé a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, porque yo siempre quise tener lo que mi papá tenía con mi mamá. Yes. Así debe ser, sí. I believe God intended that to be the number one motivation. Yo pienso que Dios pretendió que esa fuera la motivación número uno. Maybe after glorifying Him. Tal vez sea la segunda después de glorificarlo a Él. If our children Si nuestros hijos pursue what we have, quieren tener lo que nosotros tenemos, it's a lot easier to deal with pornography and everything. es más fácil lidiar en contra de la pornografía y con cualquier otro asunto. Katie, Katie, do you want what I have with your mother? hijita, ¿quieres tener lo que yo tengo con tu madre In ahora? love and sex? En cuanto al amor y el sexo, Yeah, Dad. sí, papá. Then, honey, pornography can rob that from you. Entonces, querida, la pornografía te puede robar eso. Speak to your children out of the relationship. Habla con tus hijos partiendo de la relación que tienes con ellos. I'm going to skip over number 4. Me voy a saltar el número 4, By 5 years old, a child should have a grasp of sexuality. de que un niño a los 5 años ya tiene nociones de lo que es la sexualidad. Number 5, La número 5, look for teachable moments. está buscando esos momentos de enseñanza. Look for real life situations Busca situaciones de la vida real where briefly you can talk about sexuality. en los que brevemente puedes hablar sobre la sexualidad. Now, before 12 years old, Antes de los 12 años, you probably have under 1 minute to talk about it. tal vez tengas menos de un minuto para hablar de la sexualidad, del sexo con ellos. Because usually it's not a problem for them. Porque por lo general a esa edad no es un problema, no es algo serio, It's a curiosity. sino que preguntan o tienen pura mera curiosidad. But our children's curiosity Pero la curiosidad de nuestros hijos are marvelous teaching moments. son momentos maravillosos de enseñanza. It's either you or Google. Y esos momentos de enseñanza se los va a impartir tú o Google. We'd be at a shopping center Estábamos en un centro comercial with one of my daughters or two, con una de mis dos hijas, and we'd see a pregnant woman. Caminando con una de mis hijas o con dos de ellas, y veíamos a una mujer embarazada. Isn't she beautiful? ¿Acaso no se ve hermosa esta mujer? I'd always say to my children, Yo les decía a mis hijos, there's nothing more beautiful in life no hay nada más bonito en la vida, than a pregnant woman who keeps herself up. una mujer embarazada que camina erguida Do you know how she got pregnant? y que se mantiene arreglada. ¿Sabes? Que está bien arregladita. ¿Sabes cómo se embarazó? They'd always say yes, Ellos decían sí, even though they didn't know. aunque no sabían. Well, explain to Daddy how. Bueno, entonces explícale a papá cómo esta señora quedó embarazada, cómo se embarazó. And that gave me an opportunity. Y eso me daba una oportunidad How the husband puts his penis into the wife's vagina. decir cómo el hombre, el esposo, introduce el pene en la vagina de la esposa And God plants a seed there. y Dios planta una semilla ahí And then that seed grows into something beautiful like you. y luego la semilla crece en algo hermoso como tú. Isn't God wonderful? ¿No es acaso Dios maravilloso? Honey, isn't it marvelous how He made us? Querida, ¿no es acaso maravilloso cómo Dios nos creó?
would see a poster on child trafficking. O veíamos un cartel, un póster, un anuncio acerca de tráfico de menores. See a poster on drugs. O ver un cartel, un póster sobre drogas, adicción. Something happens at school. O algo que sucede en la escuela. A girl at school gets pregnant. O una jovencita en la escuela queda embarazada. These are wonderful teaching moments. Son momentos maravillosos de enseñanza. Some of the best are watching television. Unos de los mejores ocurren cuando estás viendo la televisión. Something comes up. Algo surge You don't address it right then. y tú no lo abordas en ese momento. You wait until the commercial. Te esperas hasta los comerciales. And then very positively, Y de una manera muy positiva, what did you think about what she did or he did? ¿qué piensas de lo que hizo esta muchacha ahí en la telenovela o en la película? What do you think can happen if you do that? ¿Qué crees que puede suceder si tú haces algo así? You know, this is why God says, Mira, esta es la razón por la cual Dios dice, you introduce the scripture out of healthy conversations. tú les enseñas las Sagradas Escrituras, lo que dicen las Sagradas Escrituras, a través de conversaciones sanas. Now, number 6, I've already stated. Ahora, ya mencioné el punto número 6. They've got to be short. Deben ser conversaciones cortas, But there has to be a lot of them. pero tiene que haber muchas de ellas. I don't know about in Mexico. No sé en cuanto a México, In my country, it's absolutely insane. pero en mi país es una locura. Christian parents, Los padres cristianos, people who say they love Jesus, gente que dice que ama a Jesús, never talk to their children. nunca les habla a sus hijos, They wait for the big talk. siempre se esperan para esa, hijo, voy a tener una plática en serio contigo, de hombre a hombre. That's so dumb, it borders on being an idiot. Eso es algo tan tonto, tan estúpido, que es algo tan idiótico. A pastor's wife came to me Llegó a mí la esposa de un pastor, after she heard me speak on sex. después de que me escuchó hablar acerca de sexo. She says, oh, I got a problem. Dije, tengo un problema, I've got to talk to my husband, tengo que hablar con mi esposo, who's a pastor. que es un pastor. He's got to give the talk to our son. Está a punto de darle esta plática de hombre a hombre con nuestro hijo. How old's your son? Digo, ¿qué edad tiene tu hijo? 12? 12. I went, I didn't do it, but I wanted to go, oh, Yo no lo hice, pero me daban ganas de hacer lo siguiente. it's too late. Y es demasiado tarde, señora. The horse is out of the barn. Se salió el burro del El granero. caballo del edificio. Pero es mexicano. Ok. Tiene caballos aquí también. ¿También? Sí. Vicente No, Fox tiene muchos. ¿Quién? Vicente Fox. Sí, No. sí. Decimos, se le salió del huacal. Se te salió del huacal. Sería en Can you imagine? This pastor waited and at 12 years old still hadn't talked to his son. ¿Ustedes creen? Este pastor se había esperado tanto tiempo y a los 12 años el hijo no había hablado de nada con el hijo acerca del sexo. That's crazy. ¿No es algo tonto? And if you haven't, then you're crazy. Y si tú no has hablado con tus hijos acerca del sexo, It's también totally- estás loco. It's totally unbiblical. Es totalmente no bíblico. Read Proverbs, Lee el libro de Proverbios and you don't have much time. y ya no te queda mucho tiempo. So look for opportunities. Es que busca oportunidades. My one daughter was 9 years old. Una de mis hijas tenía 9 años de edad We bought her a new dog. y le compramos un cachorrito. It was a mutt. Y era un corrienterrier, un But perro. She loved every night to go walking with me with her dog. Pero todas las noches salíamos con el perrito a caminar. So we're one night walking her dog. Un perro sin raza. Lo sacábamos a caminar. Daddy, Y me preguntó, papá, what kind of dog is Mutt? Matt, el perrito, dice, ¿de qué raza es el perrito? Well, she's part this, and part this. Dice, pues tiene algo de French Poodle, algo de Doberman, algo de pastor alemán, tiene una mezcla de todos. Seguimos caminando. Papa, Papá, did its parents have group sex?
¿Acaso los papás de mi perrito tuvieron sexo en grupo? Well, what else should a child think? ¿Cuál es la mentalidad de una niña de 9 años? Well, if you can't explain that, Dice, no puedes, tuvo tantas parejas la perrita que pues salió de varios colores y sabores. 9 years old. Es una mentalidad de una niña de I 9 thought it años. was the funniest thing I'd ever heard. Yo pensé que era lo más gracioso que jamás había escuchado, I couldn't laugh. pero no me pude reír en ese momento. Just continue on. ¿Seguimos caminando? No, honey. No, querida. This is how it happens. Así es como sucedió con tu perrito. This dog with this dog, and this dog with this dog with that dog. Este perro con este perro de esta raza y con este así, y así salió tu perrito, Corren Terrier, ¿verdad? Oh, Oh, no más preguntas. y dejó de hacer preguntas, así fue, ok. Fue una curiosidad. It was a curiosity. Solo fue pura curiosidad, But it was an opportunity for me to teach something. pero fue una oportunidad para que yo le enseñara acerca del sexo. Our whole family's been that way. Toda nuestra familia ha sido así. My daughter in the interview, Mi hija en la entrevista, my oldest daughter, mi hija mayor, said at school, respondió en la escuela. she would always tell her friends, I can ask my daddy anything. Le dijo, yo le puedo preguntar a mi papá cualquier cosa. One day during a recess, Y un día durante el recreo, I was at the school. yo estaba en la escuela I was there a lot. y yo frecuentaba mucho la escuela porque me acercaba mucho a mis hijos. The teacher had a birthday, we threw the party. El día del cumpleaños llevábamos comida y celebramos el cumpleaños del hijo en la escuela. The school needed a sound system. La escuela necesitaba un equipo de sonido. We raised the money. Nosotros recaudábamos los fondos para el equipo de sonido. We were always involved in our children's schooling. Siempre nos involucrábamos con las escuelas de nuestros hijos You y en know sus what was good actividades. about that? ¿Y saben qué es bueno de ello? We were about the only parent in the community doing that. Éramos casi los únicos padres en toda la comunidad que nos involucrábamos en las escuelas de nuestros hijos. But this is good. Pero lo que sigue es muy, muy bueno. When I saw something that wasn't good, Cuando yo veía algo no bueno ahí en la escuela, they'd listen to me. me escuchaban. You earn the right to be heard in your children's education. Te ganas el derecho de ser escuchado en la educación de tu hijo. So all the time I was earning the right to say things. Es que todo el tiempo que yo iba ahí a la escuela de mis hijos, me estaba ganando el derecho de poder decir cosas. So these girls are saying to my daughter, Es que estas muchachitas le dijeron a mi hija, they'd just been talking about sex. habían estado hablando acerca del sexo. They said, well, I can ask my dad. Dice, pues yo le puedo preguntar a mi papá cualquier cosa. No, you can't. No, no puedes. Yes, I can. Y sí puedo. Oh, you can't ask your father something like that. No le puedes preguntar a tu papá una Yes, cosa I can. así, un tema así. Sí puedo. Daddy! Papá, ven. And she asked me this incredible question. Y me hace esta pregunta, me hizo la siguiente pregunta tan increíble. Right in front of all of her friends. Justo enfrentito de todas sus amigas. I couldn't really honestly answer her Y yo no le pude honestamente responderle because they weren't my daughters. porque el resto de las muchachas no eran mis hijas. And I would talk to my daughters so frankly. Y yo hablaba con mis hijos tan abiertamente, tan francamente, My daughters at 10 years old, que mis hijas a los 10 años, I can guarantee you, yo les garantizo, knew more than almost any girl who graduated from the university in my country. sabían más que muchas muchachas que se graduaban de la universidad en mi país. By 10 years A old. los 10 años de edad sabían más asuntos, cuestiones delicadas que las que se graduaban de la universidad. But they heard it from their daddy. Pero le escucharon de su papá. I was able to form it. Yo podía formarlas. I couldn't talk to other people's children the Yo way, no podía hablar con los hijos de otras personas como lo the hacía way con I mis would hijos, answer my children. como yo les respondía a mis hijos. But you need to develop that home environment. Pero necesitas desarrollar ese entorno familiar. It's the first time I'm timing with my watch. La I primera have vez 7.5 minutes left. me quedan 7 minutos y medio.
Number 8. Número 8. Number 7. Perdón, número 7. Ask your church. Pídele a tu iglesia. You shouldn't have to ask. Es más, no tienes que preguntarle. Your No deberías. church should already be doing it. Tu iglesia ya debe estar haciendo lo siguiente. Ask your church Pero pídele a tu iglesia to have a tech safety seminar. que organice un seminario sobre seguridad contra la tecnología. Ask your church to bring in a knowledgeable person Pídele a tu iglesia que traiga un orador sabio, que conozca del tema, to help you as a mother, as a father, que te ayude a ti como madre, como padre, to create a safety on the internet and computer and all. a crear que haya seguridad en cuanto a los dispositivos electrónicos, en la internet. Y You shouldn't be having to ask your church. no debes ni siquiera pedirle a tu iglesia ya lo debe estar haciendo. Any relevant church in today's culture will be doing it. Como está el mundo hoy en esta cultura, la iglesia lo debe estar haciendo. You need help. I needed help. Tú necesitas ayuda, yo necesité ayuda. I need to understand how to use the computer with my children, the smartphone. Yo tuve que aprender a usar la computadora, el smartphone con mis hijos. I needed help. Yo necesitaba ayuda. And I had to ask my church to do it. Y yo le tuve que pedir a mi iglesia que me ayudara a hacerlo. They should have been doing it without me asking. Y ellos debieron haber a hacerlo sin que yo incluso les preguntara. You and I need help to understand technology. Tú y yo necesitamos ayuda para entender la tecnología moderna. If your church won't do it, find someone in the community who will. Y si tu iglesia no lo va a hacer, encuentra a alguien dentro de la comunidad que te ayude. Number 8. Número 8. If you have a computer, a laptop, Si tienes una computadora, una laptop an iPad, o una iPad, una tableta, smartphone. un smartphone, you only use them in public places in the house. solo lo usas en un lugar de convivencia familiar a la vista de los padres, Not in the privacy of your room. no en el cuarto de tu hijo. It's too dangerous. Es muy peligroso. They're just one click away. Solo están a un clic de distancia del peligro. We had the computer in the kitchen Nosotros teníamos la computadora en la cocina, where everyone could see what was being done on it. en donde todo el mundo podía ver lo que se buscaba en la computadora. Say by 7 o'clock at night, Por ejemplo, para las 7 de la noche, if your child has a cell phone, si tu hijo tiene un celular, now many of them probably shouldn't. yo pienso que muchos de nuestros hijos ni siquiera deben tener un celular. I meet so many Christian kids that 10, 11, 12 years old have their own phone. Muchos niños ya a los 11, 12 años ya tienen su propio teléfono. Are the parents crazy? ¿Están acaso los padres locos? Have they shelved their brains? ¿Y acaso ahí guardaron en el refri su cerebrito o en un estante? A lot of parents do this in my country. Algunos padres hacen esto en mi país. Friends come over. Ven acá, amigo. There's a box at the front door. Hay a sus amigos cuando entran, hay una caja a la entrada junto a la entrada de la puerta. All electronics go in that box. Si vas a visitar a mi hijo, tu celular, tu tablet se queda aquí en esta caja. And when they leave, they can pick it up. Y cuando te vayas, te lo llevas. But I need to call my mother. Pero es que necesito hablar con mi mamá. Well, go to the front door, Pues ve a la puerta, pick up your phone, coges tu teléfono, call your mother, llama a tu mamá put it back in the y lo dejas ahí, a la entrada. It's your house. Es tu casa, It's not your child's house. no es la casa de tu hijo. It's yours first. Primero fue tuya, tú la pagaste. Or O at 7 o'clock, a las 7 de la noche, iPads, phones must be in mommy and daddy's bedroom. tu tableta, tu celular debe estar en el cuarto de mamá y papá. These are wonderful. Estos dispositivos, estos aparatos son maravillosos. Between that and the iPhone watch, Miren hasta tengo mi teléfono iPhone, some of the greatest discoveries in history. perdón, iWatch, y son uno de los descubrimientos de los inventos más grandes en la historia, Like penicillin. tal como lo fue la penicilina.
but they're also so dangerous. pero también son tan peligrosos. This is why it's so important. Por eso es algo tan importante Before any child ever has their own cell phone, que antes de que un niño tenga su primer celular, they have developed character, ya hayan desarrollado carácter, which is your responsibility. lo cual es tu responsabilidad. They understand right from wrong, Entienden, saben diferenciar lo que es entre lo bueno y lo malo, but this is more important. pero lo que sigue es aún más importante. They understand why things are right and why things are wrong. Entienden por qué las cosas son buenas y por qué son malas, o por qué son malas. A child with a cell phone Un niño con un celular who has not developed character que no ha desarrollado carácter is dangerous. es un peligro. But I'll tell you this, Pero te voy a decir lo siguiente, and folks, this is an absolute truth. y esta es una verdad absoluta. If you don't have a loving, intimate relationship with that child, Si no tienes una relación íntima y amorosa con ese hijo, you do any of these things, haz cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo, you'll have a major war in your house. vas a tener una guerra mundial dentro de tu Señorita, casa. ¿correcta? ¿No es así, señorita? Tú. Tú. Es correcto, ¿no? Si no tiene una relación Si no tienes una relación y su mamá, papá dice, no puede hacer ese, va a tener una guerrera. Es la relación que es clave. Número 21 segundos. Ok, número 9. He hablado acerca de este. Dispón de un área cerca de la entrada de tu casa para los dispositivos móviles. Qué bueno. Dios entendió. Folks, amigos, in today's culture, en la cultura de hoy en día it's calling for exceptional things to be done. nos está requiriendo que hagamos proezas, In the next session, I'm going to continue this. cosas excepcionales. En la siguiente sesión voy a continuar con algo de esto, And I think what I'm going to do y creo que lo que voy a hacer in the last hour, en la última hora I'm going to do this. de mi participación voy a hacer lo siguiente. How do you build an incredible, close, loving relationship with your children? ¿Cómo puedes desarrollar y entablar una relación cercana y amorosa con tu hijo? You notice I use the word intimacy a lot. Ustedes se darán cuenta que yo uso la palabra íntimo, íntimamente mucho. Probably most of you think I'm referring to sex. Tal vez ustedes están diciendo, ahí está pensando en sexo, íntimo, intimidad. Has nothing to do with sex. No tiene nada que ver con el sexo. Intimacy Intimidad is the capacity es la capacidad to be real with another person. de ser uno real con la otra persona. No facade, Que no hay ninguna caretas, no barrier. no hay ninguna barrera en medio. That's intimacy. Esa es intimidad. The capacity to be real with another person. La capacidad de ser real con otra persona. No facade, no barrier. De ser uno mismo con otra persona. Sin caretas, sin máscaras, sin ninguna barrera. Now, if you have that between a husband and wife, Ahora, si tú tienes esto entre marido y mujer, sex is incredible. el sexo es algo increíble. Sex is a result of intimacy, not the cause of intimacy. El sexo sex is what? El sexo, yo quiero probar. El sexo no causa intimidad. Intimidad crea el sexo increíble. El sexo bueno es el resultado de intimidad, no la causa de intimidad. En una familia donde los jóvenes piensan no hay una barrera entre yo y mamá y mi papá, mucho más fácil para charlar
preguntar y responder. Vamos a tomar un recreo. Hay varios libros atrás, no hay mucho, casi todo se vendió. Pero el libro tan importante de esto es Clara Franca. ¿Habla claro? Habla claro con tus hijos acerca del sexo. Y la verdad desnuda. Muchísimas gracias por esta oportunidad.